Bienvenidos a este análisis. Hoy abordamos un fantasma que recorre Iberoamérica, una sombra económica que devora el trabajo y los ahorros de millones de personas. Una inflación tan alta y persistente que, según el material que hemos analizado, puede llegar a duplicar los precios en menos de un año. La pregunta que nos divide hoy es, yo creo que fundamental. ¿Es esta espiral de precios una consecuencia, inevitable de la mala gestión interna, de la indisciplina fiscal de los gobiernos y quizá de la falta de planificación de los ciudadanos? ¿O es en realidad un síntoma de una debilidad estructural, de una dependencia casi ineludible de los mercados y las monedas globales? Yo defenderé lo primero, que la raíz del problema es interna y que por tanto la defensa más eficaz está en la acción y en la educación financiera del individuo. Y yo, en cambio, argumentaré que mirar solo hacia adentro es ignorar la parte más grande y determinante del problema. Sostendré que esta inflación es fundamentalmente una fiebre causada por un virus externo, la dependencia crónica de las materias primas y la hegemonía de monedas como el dólar. Y desde esa perspectiva, las soluciones individuales, aunque necesarias, son apenas un parche sobre una herida mucho más profunda y sistémica. Me parece que debemos empezar por lo más evidente, por las causas que el propio material que analizamos identifica con una claridad, meridiana. Y la primera es casi una ley de la gravedad económica: los gobiernos que gastan sistemáticamente más de lo que ingresan. Para tapar ese agujero recurren a la solución más fácil y destructiva, la emisión monetaria, o como se dice coloquialmente, crear dinero nuevo. Pero esto tiene una trampa. Es como si cada vez que el gobierno imprime más billetes, estuviera, añadiendo agua a la sopa. La cantidad total de sopa aumenta, sí, pero cada cucharada tiene menos sabor, menos sustancia. Pues eso es exactamente lo que le pasa a nuestro dinero: pierde valor. El segundo factor, que está íntimamente ligado al primero, es la inestabilidad política crónica. Lo paradójico es que, aunque todos los gobiernos conocen el manual para evitar la inflación, básicamente no gastar lo que no tienes, la presión política a corto plazo casi siempre le gana la batalla a la estabilidad a largo plazo. Cuando el rumbo de un país cambia cada 2 por 3, la moneda local se desploma porque nadie confía en ella, ni los mercados internacionales ni, lo que es peor, sus propios ciudadanos. Y el impacto no es una teoría económica, es la vida diaria. Tu salario se queda congelado mientras el precio del pan, del autobús, de todo, sube sin parar. Tus ahorros de toda una vida se evaporan. Como dice la fuente, si guardas 100 hoy, quizá mañana valen 80. Por eso creo firmemente que la respuesta más realista y poderosa empieza en el ámbito personal. Educarse financieramente, hacer un presupuesto inteligente, diversificar, son actos de soberanía personal para proteger tu patrimonio de una mala gestión estatal. Pero, a ver, esa idea de que todo se reduce a la gestión interna y a la responsabilidad individual me parece que deja fuera la pieza más grande del puzzle. Es como analizar un partido de fútbol fijándose solo en la táctica de un equipo, sin tener en cuenta que el campo de juego está inclinado en su contra. El material de base nos da la clave cuando señala la fortísima dependencia de estas economías de las materias primas: el petróleo, el gas, la soja, el cobre. La frase que lo resume todo es: si el precio internacional cambia, toda la economía se sacude. Y ese precio está completamente fuera del control de cualquier gobierno, por muy responsable y disciplinado que sea. Una desaceleración en China puede hundir el precio del cobre y provocar una crisis fiscal en Chile. Una guerra en Europa dispara el precio de la energía y desestabiliza un importador de gas. ¿Es eso mala gestión interna? No, es vulnerabilidad externa. Y las soluciones que se proponen, como ahorrar en monedas fuertes, en dólares o euros, no son más que un reconocimiento de esta derrota. Es admitir que tu propia moneda no sirve para cumplir una de sus funciones básicas: ser una reserva de valor. Es una estrategia de supervivencia, no es una solución real. De hecho, esa práctica fomenta lo que se conoce como la dolarización de facto de la economía. Es decir, la gente empieza a pensar y a hacer sus cuentas en dólares para todo, desde comprar un coche hasta ponerle precio a una casa. Y cuando eso pasa, la moneda local se vuelve cada vez más irrelevante y el Banco Central del país pierde el control de su propia economía. Francamente, dudo de la eficacia de un presupuesto inteligente en Argentina o Venezuela. Planificar es una ficción cuando todo cambia cada mes. Las herramientas individuales son necesarias, sí, pero
son insuficientes ante un tsunami sistémico. Entiendo el argumento del campo de juego inclinado, pero la evidencia que nos proporciona el material sugiere que algunos equipos juegan mucho mejor que otros en ese mismo campo. Usemos la comparación que se hace entre los propios países de la región, que es muy reveladora. Por un lado tenemos los casos extremos de Venezuela y Argentina, que sufren, y cito, inflaciones muy altas y persistentes. Son el ejemplo de manual de políticas internas desastrosas, emisión monetaria sin control para financiar el gasto público y una inestabilidad política que ha aniquilado la confianza. Pero en el otro lado, el mismo análisis menciona países como Chile, Uruguay o México. Estas naciones están en el mismo continente, expuestas a los mismos mercados globales y a las mismas fluctuaciones de precios, y sin embargo mantienen niveles más moderados de inflación. Incluso se menciona a España, integrada de lleno en el mercado europeo, con una inflación más controlada. Un momento. ¿De verdad creemos que la diferencia abismal entre la inflación de México y la de Argentina se explica solo por la gestión? ¿Ignoramos por completo el peso de la deuda externa en un caso o la dependencia de las remesas y el turismo en otro? ¿Es que la gestión no ocurre en un laboratorio? No, por supuesto que no, pero sí creo que la gestión es el factor decisivo. La diferencia fundamental no es el precio del cobre o del petróleo, es la calidad de sus instituciones, la independencia de sus bancos centrales, la previsibilidad de sus políticas económicas, la seguridad jurídica. Esos son los elementos que construyen la confianza. Y la confianza es el pilar de cualquier moneda fuerte. O sea, la gestión interna no es un factor más, es el que marca la diferencia entre una economía que navega la tormenta global y una que se hunde con la primera ola. La mala gestión exista, claro que sí, y que actúe como un acelerador terrible. Pero es un acelerante, no la causa raíz. La supuesta estabilidad de Chile, por ejemplo, está históricamente atada al ciclo de precios del cobre. Cuando China compraba masivamente y el precio estaba por las nubes, era mucho más fácil mantener la disciplina fiscal y proyectar una imagen de solidez. Pero esa estabilidad tiene un talón de Aquiles de cobre. Su vulnerabilidad queda expuesta en cuanto la demanda externa flaquea. Además, esa estabilidad se pagó con reformas estructurales muy duras en el pasado. No es un modelo fácilmente replicable. Y lo que es más importante, la inestabilidad política que mencionas es, en muchos casos, la consecuencia de las crisis económicas provocadas por estos shocks externos, no su causa. Una caída del precio de las exportaciones genera desempleo y descontento social. Eso alimenta la inestabilidad política, y esa inestabilidad lleva a gobiernos populistas que recurren a la emisión monetaria, creando un círculo vicioso. Atribuirlo todo a una mala decisión inicial es simplificar demasiado. Pero incluso aceptando esa dinámica compleja, no podemos anular la capacidad de acción y la responsabilidad individual. Hablemos de la validez de las estrategias de protección. Yo defiendo las que propone el material, no como una solución mágica, sino como actos de soberanía personal. Si el Estado no cumple su función de preservar el valor de la moneda, el ciudadano tiene el derecho, y yo diría la obligación de protegerse. El material es muy práctico, diversificar para no poner todos los huevos en la misma cesta, invertir en activos reales, sea un pequeño terreno, herramientas para un oficio o cualquier bien que mantenga su valor frente al papel moneda que se devalúa. Y sobre todo, evitar el error garrafal de guardar dinero bajo el colchón, que es ver cómo se te derrite el esfuerzo de tu vida día a día. ¿Poderosa para quién? Para el 10% de la población que tiene capacidad de ahorro real. Para cualquiera que quiera entender por qué su dinero vale menos cada día, el conocimiento es el primer paso para la acción, por pequeña que sea. Insisto en que la educación financiera es la herramienta más potente. Permite a la gente tomar decisiones informadas en lugar de ser víctimas pasivas de la coyuntura. Les ayuda a no cometer errores básicos como el que se cita de comprar cosas por impulso antes de que suban, que a menudo solo lleva a endeudarse y gastar en lo que no se necesita. No resuelve el problema macroeconómico, está claro, pero es una respuesta tangible y efectiva a nivel personal. Perdona, pero ese argumento no me convence en absoluto. Calificar esas estrategias como actos de soberanía personal me parece, con todo el respeto, un exceso de optimismo. Es como decirle a alguien que está en un barco que se hunde que su soberanía consiste en achicar agua con un vaso. Yo las llamaría paliativos, o más crudamente, botes salvavidas en un naufragio. Y solo para quienes pueden permitírselo. Imagina un jubilado que recibe una pensión fija. La educación financiera le dice que invierta en activos reales. ¿Pero con qué dinero? Vende su casa y se va de alquiler.
Estas soluciones suenan bien en una charla de finanzas, pero para la gran mayoría de la gente son inviables. De hecho, el propio material expone una contradicción flagrante. Aconseja no endeudarse en una moneda extranjera porque su valor puede dispararse, pero al mismo tiempo promueve el ahorro en esa misma moneda. Lo que esto evidencia es que el sistema monetario local se percibe como fallido. Y peor aún, estas soluciones individuales pueden ser veneno para el colectivo. La compra masiva de dólares como refugio de valor drena la demanda de la moneda nacional, acelerando su devaluación y alimentando precisamente el ciclo de inflación que se intenta combatir. Es una solución individual que, a gran escala, agrava el problema de todos. No estoy convencido por ese razonamiento, porque elude la cuestión fundamental de la responsabilidad. Desde mi punto de vista, la responsabilidad recae en dos niveles muy claros. El primero, por supuesto, es el de los gobiernos, por su política fiscal y monetaria. Pero el segundo, que no podemos obviar, es el de los individuos y su planificación. El material advierte sobre un error muy peligroso: pensar que la inflación es normal y no planear. Esa pasividad, esa resignación, es lo que multiplica el impacto en las finanzas personales. Asumir la responsabilidad de educarse, de hacer un presupuesto, de buscar alternativas, no es agravar el problema colectivo, es un acto de supervivencia y de inteligencia. No podemos sentarnos a esperar que llegue una solución sistémica mientras los ahorros de toda una vida se desvanecen. La acción individual es la respuesta necesaria y responsable ante la inacción o la mala praxis del Estado. Yo lo veo desde otro ángulo. Creo que la responsabilidad principal es sistémica e histórica. Las economías iberoamericanas operan en una posición de desventaja estructural en el sistema global. Su rol de proveedoras de materias primas con precios volátiles las coloca en una situación de vulnerabilidad permanente. Culpar al individuo por no tener un presupuesto inteligente en un contexto de hiperinflación, donde los precios pueden cambiar 2 veces en un día, me parece injusto y desenfocado. Es como culpar a un ciudadano por no ser capaz de apagar un incendio forestal con un cubo de agua. Pero es que nadie le pide que apague el incendio. Se le pide que se aleje del fuego, que construya un cortafuegos alrededor de su casa, que proteja lo suyo. Es una cuestión de sentido común y de autoprotección. No puedes controlar el bosque, pero sí puedes intentar salvar tu casa. Y si todo el bosque está en llamas, ¿a dónde te alejas? La escala del problema excede por completo la capacidad de respuesta individual. Las herramientas financieras personales pueden ayudar a una minoría a navegar la crisis un poco mejor, sí, pero no apagan el incendio. La verdadera responsabilidad reside en reformar las estructuras que permiten que estos incendios se produzcan una y otra vez. En resumen, y tras escuchar tus argumentos, sigo convencido de que, aunque los factores externos son un viento en contra innegable, la evidencia del material es clara. La disciplina fiscal y la estabilidad institucional son las variables clave que diferencian a las economías que capean el temporal de las que naufragan. Y en ese escenario, la planificación financiera individual y la educación no son un lujo sino una necesidad imperiosa. No es la solución al problema del país, pero es la única solución al problema de tu familia. El dedo que señala la luna. La luna es la verdadera raíz del problema. Una dependencia estructural de los vaivenes de precios y monedas sobre los que no se tiene control. Mientras esa dinámica global no se aborde a nivel sistémico, las estrategias individuales, aunque vitales para la supervivencia diaria, seguirán siendo insuficientes para generar una estabilidad económica real y duradera para el conjunto de la sociedad. Seguiremos achicando agua con un vaso. Este análisis demuestra que es imposible separar las decisiones que se toman dentro de un país de las poderosas fuerzas económicas que operan a nivel mundial. El fenómeno de la inflación en Iberoamérica es un nudo complejo donde se entrelazan ambos hilos. Y comprender ambas perspectivas, la que mira hacia la responsabilidad interna y la que mira hacia la vulnerabilidad externa, es el único camino para empezar a entender la magnitud del problema. El material que hemos examinado hoy ofrece un punto de partida fundamental para una reflexión más profunda sobre las causas y, las posibles soluciones a este desafío crónico.